esta unción de rompimiento para poder transformar esas realidades de tu ciudad. Hoy quiere hacer algo poderoso, Dios, en tu ser interior. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias. Toca al pueblo, toca a las familias, prospera los hogares. Hay gozo. De estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida, avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Anhelamos que tú seas la voz que escuchemos, que tú seas nuestro guía, nuestro consejero. ¿Qué podemos hacer sin ti, iglesia? Reconozca que sin Él no puede, que sin su presencia no podemos vencer, no podemos alcanzar, no podemos lograr nada. Anhele su presencia, iglesia. Te anhelamos, Espíritu Santo. Eres lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. Señor, trae esa convicción en cada corazón de que sin ti nada podemos hacer, de que sin ti estamos perdidos. Si tú no estás, Señor, ¿dónde iremos? ¿Qué haremos, Señor? Iglesia, anhele su presencia. Anhele que Él viva y reine en su corazón, en su vida, en su casa. Sí, mi Dios. Te anhelo, Señor, te anhelo con todo mi corazón. Me dan mis fuerzas. Sin ti no puedo. Él se va a llevar angustias. Hay personas que han estado con angustias de años. Tú eres grande y poderoso. Hay personas que han estado atravesando tiempos de depresión, tiempos de tristeza profunda, tristeza que les saca hasta el sueño, la esperanza, las fuerzas. Él esta noche va a romper esos yugos, esas cargas van a caer delante de Él. Ven aquí, yo no sé quiénes son esas personas, pero si están aquí, ven a buscar esa libertad para tu vida. Padre, glorifica, tócale, Señor. Él conoce tu carga, Él conoce tu angustia, Él conoce tu dolor, tu pesar. Llévate esa carga esta noche. Él es Dios que consuela, Él es Dios de misericordia. Llévate, Señor, llévate esa carga de angustia, Señor. Hoy Él se lleva esa carga. Tócale, Señor. Hoy Él se lleva tu angustia. Esa carga es quitada de ti hoy. Hoy esa carga es quitada de ti. Eres libre.
Gracias, Señor. Llévate esa carga. En nombre de Jesús. Dios de gloria. Levanta tus manos y adóralo. Vamos, levanten su mano. Levanten sus manos y reciban. Llévate las cargas. Él quiere llevarse esa angustia. Él quiere llevarse ese pesar, ese dolor, esas cosas que aún no se han dado y causan tanto dolor en tu vida. Dile, Señor, enséñame a confiar en ti. Levanta tus manos y dile, vamos. Recibe ese consuelo. Recibe ese consuelo. Recibe esa fortaleza esta noche. En nombre de Jesús. Él es el que llena los vacíos. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él quiere hacer una obra nueva en tu vida. Adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo esta noche. Llena los corazones, llena las vidas, Señor. Dios te trajo esta noche para llenar tu vida. Adóralo. Adora su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Llena este lugar, llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Adoremos. Él está trayendo su presencia sobre algunos esta noche. Llena este lugar, Espíritu Santo. Llena este lugar y suple la necesidad. Llena los vacíos, Señor. Llena los vacíos en nuestra alma, nuestra vida. Llénalos, Señor. Llénalos de ti. Vamos, pídelo. Llena, Señor, todos mis vacíos. Pídelo. Pídelo, Señor. Tú eres grande. Tú eres grande y poderoso. No te angusties de estar en tiempos difíciles. Confía. Son oportunidades para conocer a tu Dios. Vamos, vamos, vamos. Poderoso, Dios de gloria, llena este lugar. Llena este lugar. Dios de gloria, llena este lugar. Tú eres grande, poderoso. El que empezó la buena obra será fiel en terminar. Pastora, nuestra hermana quiere dar gracias al Señor. Ella hace un año que el Señor, tiene un buen puesto de trabajo. Todo este año ella estuvo juntando ahorros para tener su auto 0 kilómetros. Este miércoles, gracias a Dios, le entregaron su auto 0 kilómetros, pastora, así que el Señor ha sido muy fiel con ella. Vamos, iglesia, celebre, gócese con estas bendiciones. Gracias, Señor.
¿Cuántos necesitan bendición de Dios? Amén, vamos, gracias Jesús. Pastora, nuestra hermana quiere dar gracias al Señor. Su bebé, su hijo cuando nació casi muerto porque tenía el cordón que daba vuelta su cabecita. A raíz de eso él sufrió muchas situaciones, muchas enfermedades, aún su corazón fallaba. Lo resucitaron, estuvieron en Mar del Plata y gracias a Dios de todas las secuelas que los médicos decían que le iba a quedar, no tiene nada, está totalmente sano. El Señor revirtió todo el diagnóstico que los médicos le habían dicho. Amén. Él pelea nuestras batallas. Vamos a dar ese fuerte aplauso a nuestro Jesús. Dios es fiel, iglesia, solo hay que creer, confiar y Él lo hace. Gracias, Rey. Pastora, nuestra hermana está agradecida porque el Señor le proveyó para renovar todo lo del baño y ella tenía una situación, ella estaba alquilando una casa y se le había terminado el contrato y no se lo renovaban y le daban muy poco tiempo para que lo deje y era una gran aflicción para ella. Cuando se hizo la propuesta para la compra de la casa para el Señor, ella hizo un voto delante del altar y en estos días le pidieron que se quede, le renovaron, le pidieron que se quede por favor en la casa y le solucionaron esto que era un gran aflicción para ella. Amén, vamos iglesia, Él es fiel. Pastora, nuestra hermana quiere dar gracias a Dios. Con su familia entraron en el barrio cristiano donde muchos hermanos nos estamos construyendo nuestra casa y el martes ya empezaron a construir, así que le quieren dar gracias a Dios. Amén. Lo que era imposible para ti, Dios lo hace posible. También nuestra hermana quiere dar gracias al Señor, es un testimonio de provisión. Esta semana fueron al cajero a cobrar y se sorprendieron porque el Señor le dio 1,000 pesos más de los que ella tenía que cobrar. Pastora, así que está agradecida con el Señor. Amén, vamos iglesia. Tenemos mucho para compartirte, palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí. Quiero hablarte de dos personas más que como Pedro escucharon la voz del Señor y dijeron: yo no me conformo, yo no me quedo. La Biblia dice en el libro de Primera de Samuel capítulo 17 verso 23: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Diga conmigo: y las oyó David. David fue el menor de 8 hermanos. 8 hermanos varones con él. Él fue el último. No era muy apreciado por su familia. Hay cosas allí que nunca, a veces la Biblia no lo deja bien claro. Y quizás no lo podremos entender aquí. Pero cuando el profeta Samuel va a celebrar una reunión en la casa de Isaí, el padre de David, ni siquiera él lo tuvo en cuenta. Lo dejó allí en el medio del campo. Es más, se le encargó uno de los trabajos que se le daban a los criados: ir a pastar las ovejas a lugares lejanos. No era la tarea para los hijos, era la tarea para los empleados. Por eso digo que ni siquiera era muy apreciado en su familia. Ni su padre ni sus hermanos lo tenían muy en cuenta. Y yo creo que David, como Pedro, tenía esa insatisfacción interna. Sí, tengo una familia, tengo un trabajo.
por ahí, dice la Biblia, luego nos cuenta que tenía que enfrentar algunas situaciones difíciles, cuidando las pocas ovejas de su padre. Dice la Biblia que a veces venía un oso y le robaba algún cordero del rebaño que cuidaba. Y él salía detrás del oso y le quitaba el cordero. Y dice, y si el oso se volvía, lo mataba. Fuese oso, fuese león. Imagínense a este muchacho. Bueno, le quiero decir algo. Cuando la Biblia dice muchacho, habla bíblicamente habla entre 12 y 35 años. Así que si alguien está en ese rango, es un muchacho. Pero se calcula que David tenía en ese tiempo alrededor de 15, 17 años cuando hacía esta tarea. Imagínense un joven, un adolescente joven, cuidando un rebaño en medio de la nada, a veces teniendo que pelear con un oso, a veces teniendo que pelear con un león para rescatar uno de los corderos que tenía que cuidar. Qué situaciones difíciles. ¿Cuántas veces habrá pensado, por qué no están mis hermanos aquí para ayudarme? ¿Por qué estoy solo enfrentando esto? ¿Cuántas veces en la soledad, que se sentía quizás hasta abandonado de la familia, y la Biblia dice que adoraba a Dios, cantaba esos salmos a Dios, sin entender todo lo que le pasaba, hasta que un día su padre lo manda a ver a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. Y cuando llega David al frente de batalla, ve a Goliat, ese filisteo que por 40 días había humillado al pueblo de Dios y nadie se animaba a enfrentarlo. Por eso leí ese pasaje, porque dice el versículo 23, ese día lo escuchó David. Yo creo que ese día, como el día en que Jesús llamó a Pedro, ese día David supo que para él habían cosas mayores. Ese día supo que por algo había peleado un día con el oso. Ese día supo que por algo sus hermanos lo habían dejado solo, ni su padre lo valoraba. Ese día supo que el león tenía un motivo y un propósito, y era que Dios tenía cosas mayores para él. ¡Aleluya! Ese día entendió que había un llamado para él. En pocos años, ese joven menospreciado por la familia fue el rey de Israel. Un llamado que comienza con una voz: Pedro, sígueme. En el caso de David, la voz fue la de Goliat, cuando desafió los ejércitos de Israel. Él dijo: nadie va a ir. Como los soldados de Saúl, nadie se anima, yo me animo. Y Dios lo ungió, respondió al llamado. Segundo ejemplo, y quiero hablarte del último. Tendría 12. Entre 12 que había mirado, elegí los 3 que más me impactaron. Abraham. El padre de Abraham se llamaba Taré. La Biblia dice que vivían en un lugar como si fuera un lugar muy comercial, de mucho paso de gente, y un lugar muy idólatra. La historia dice que Taré era un idólatra también, o sea, el padre de Abraham. Pero dice los historiadores, no la Biblia, que hasta que Taré podría haber construido ídolos. O sea, así como usted va a algún lugar, por ejemplo aquí en La Plata, que hay una gran iglesia católica, y afuera están todos los vendedores que venden de todas lo que le puede vender para que usted se lleve algún recuerdo de idolatría y quede más atado a la idolatría.
Así podría haber sido Taré, un constructor de ídolos. Pero un día Abraham escucha una voz que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Diga conmigo, una voz. Una voz. Fue una voz. Y haré de ti una nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una voz. ¿No le suena familiar? A Pedro, cuando estaba pescando: Pedro, sígueme. A David, lo mismo, una voz, no la de Dios, no la de Jesús, la de un enemigo del pueblo de Dios que provocaba y despertó algo en él. Abraham, una voz: vete de tu tierra y de tu parentela. Escuché una historia. Se escribe la historia paralela a la Biblia para a veces tratar de entender reacciones que ocurrieron en la Biblia. Y dice la historia paralela que el papá de Abraham, Taré, que era constructor, cuando Abraham quiso responder a la voz, le dijo: estás loco, vas a seguir una voz, eso no tiene lógica. Dice la historia que Abraham dejó que su padre Taré se fuera de su taller donde construía los ídolos, y agarró con algo, un elemento contundente, y rompió todos los ídolos, rompió todo, y dejó solo el más grande. Cuando vino el padre, encontró el negocio dado vuelta, todo roto, y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Dijo: yo dejé al más grande para que defienda a todos los otros, y no hizo nada. Y Taré le dijo: pero ¿cómo va a ser si es solo madera? Y si es solo madera y lo defiendes, ¿cómo no voy a acudir a la voz que me está llamando? ¿Cómo no voy a responder a esa voz que me está llamando? Y la Biblia dice que fue Taré con él. Eso es la historia, no es lo que dice la palabra. Pero a lo que quiero llevarte, que tanto Pedro, tanto David, tanto Abraham, fue una voz que despertó algo en su interior, algo que los hizo darse cuenta que todo lo que habían vivido los años anteriores no fue casualidad. Yo quiero decirte algo: todos ustedes son una historia distinta. Pero te aseguro algo: en todos nosotros seguramente hay una sensación de insatisfacción, como que sabemos que hay algo más, como que sabemos que lo que estamos viviendo no es todo lo que Dios tendría para nosotros, como que sabemos que Dios algo más tiene, y tienes razón, Dios tiene algo más para ti, pero está esperando que te decidas, está esperando que acudas a su voz, está esperando que se despierte en tu interior la necesidad de responder al llamado de Dios. Aleluya. Ni Pedro, ni David, ni Abraham fueron las mismas personas cuando respondieron al llamado de Dios. El cielo se abrió para ellos. Pedro dejó la barca, las redes, nunca más, más allá de que pues un día volvió a pescar, pero nunca más volvió a ser el mismo hombre. David nunca más volvió a ser el simple muchacho menospreciado. Abraham, el padre de la fe, nunca más. Quiero que entienda: cuando alguien responde a Dios y está dispuesto a acudir a ese llamado, a esa voz,
Es alguien que Dios puede bendecir. Es alguien que Dios puede cambiar. ¿Sabes algo? Yo creo que muchos de los que estamos aquí está diciendo: con razón me pasaron tantas cosas. Con razón muchas veces veo todo lo que me rodea y como que no le encuentro sentido. Todo eso, si entiendes que Dios tiene un llamado para ti, que Dios quiere usarte, si entendemos, como hablamos el domingo pasado, que Dios quiere que seamos sal, que seamos luz, que conquistemos nuestra ciudad, que podamos ver la gloria de Dios en esta ciudad. Dios está preparando todas las cosas para transformar la vida de aquellos que respondemos al llamado. Cuando le entregué mi vida a Jesús, cambiaron tantas cosas. Pero cuando le dije: Señor, yo quiero servirte, úsame, Señor, nunca más volví a ser el mismo. Jamás, jamás. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Vas a quedarte con esa insatisfacción, viviendo una vida normal, entre comillas? ¿Vas a quedarte solamente con criar un par de hijos, quizás, o no? Tener un negocio y prosperar, o un buen empleo, un buen título, todo es algo bueno. ¿O vas a entender que aparte de eso, Dios quiere darte cosas gloriosas, tenerte en cuenta para cosas gloriosas? Yo creo que cuando vemos nuestra ciudad, cuando vemos todo lo que falta para conquistar, tenemos que entender que la voz de Dios está sobre Olavarría. Él dijo sobre nuestra ciudad que era una tierra de fuego, una tierra de gloria, una tierra de avivamiento, y yo lo creo. Pero también sé que Dios tiene que despertar en el espíritu de su pueblo ese deseo de ser usado, de que Dios haga cosas grandes, de que Dios nos unja. Y yo creo que estoy a tiempo para que muchos de nosotros podamos decirle: Señor, si quieres usarme, úsame. Yo quiero salir de una vida monótona, yo quiero salir de una vida rutinaria y quiero que hagas algo conmigo. Yo no sé si hay alguien que quiera decírselo. Vamos a decírselo en el altar. Vamos a decírselo.